Sofía sentía cómo su mundo se hacía pedazos a la vista de todos. Su esposo, Alejandro, presumía a su nueva mujer como si fuera un trofeo. Lo que él no sabía era que la humillación de aquella noche sería la suya. La fiesta de la empresa estaba en su apogeo. Alejandro sujetaba a Valeria por la cintura, la guió hacia el centro del salón. Todas las miradas se posaron en ellos. Vio a Sofía, su esposa, cerca de la barra de bebidas, quieta, sola. Alejandro caminó en su dirección, pero no para hablar con ella. Con un gesto frío la empujó ligeramente, apenas lo suficiente para abrirle paso a Valeria. La copa en la mano de Sofía tembló. Él ni siquiera miró hacia atrás. El sonido de la música pareció desvanecerse. Un silencio extraño se formó en el círculo a su alrededor. Los susurros recorrieron el salón como veneno. Algunos invitados rieron por lo bajo, cómplices. Otros, incómodos, desviaron la mirada hacia sus vasos. Alejandro saboreó el momento. Alzó la voz hacia un socio cercano, pero hablando para que todos lo oyeran. «Basta del pasado, mi amigo», dijo. «Valeria es mi presente y mi futuro. Es bueno que todos lo sepan». Esa noche definiría el negocio más grande en la vida de Alejandro. La fusión de su compañía. Su socio, un hombre mayor, se le acercó. «Alejandro, este no es el lugar», susurró. «Piensa en los negocios». Alejandro esbozó una sonrisa helada. «Yo siempre pienso en los negocios. Y hoy yo soy la noticia. No se van a olvidar de mí». Se giró, victorioso, buscando la mirada herida de Sofía, pero no la encontró. Al otro lado del salón, una escena lo paralizó. Sofía no lloraba, sonreía, una sonrisa genuina. A su lado había un hombre, alto, elegante, le decía algo al oído, y ella reía, una risa que Alejandro no había escuchado en años. La sonrisa de Alejandro se congeló. Su rostro, antes triunfante, se transformó en una máscara de shock y furia. Aquello era apenas el principio. La furia de Alejandro era un animal embotellado. Cada mirada en la fiesta, cada susurro, parecía un cuchillo en su orgullo. Él, el centro del universo de esa noche, se había convertido en un chiste. La imagen de Sofía sonriendo con otro hombre le quemaba la mente. Necesitaba aplastar esa escena, borrar esa sonrisa. Valeria intentó tomarle el brazo. «Alejandro, no hagas esto», dijo ella, con la voz repentinamente insegura. Él la apartó con un gesto brusco, sin siquiera mirarla. El mensaje era claro. Ella era un accesorio, y el accesorio no daba órdenes. Sus pasos eran firmes y pesados, cada uno un martillazo sobre el suelo reluciente. El ruido de la fiesta pareció alejarse mientras cruzaba el salón. El mar de gente se abrió para él. Todos sabían hacia dónde iba. La confrontación era inevitable y pública. Se detuvo frente a Sofía. El olor de su perfume, un perfume que él no reconoció, lo irritó aún más. Su voz era un gruñido bajo, controlado. «¿Qué payasada es esta, Sofía?» El hombre a su lado, Mateo, permaneció inmóvil. Sus ojos tranquilos se encontraron con los de Alejandro por un segundo. No había desafío allí, solo una fría observación. Sofía no retrocedió. No bajó la mirada. Por primera vez en años, lo enfrentó de igual a igual. «¿Payasada?», repitió ella con la voz clara, sin temblor. «No, Alejandro. Esto es la realidad». El público alrededor estaba en silencio absoluto. La música era un sonido lejano. El verdadero espectáculo estaba allí. Alejandro soltó una risa sin humor. «¿Realidad? Desapareces durante semanas y apareces aquí con... ¿Quién es este? ¿Un amante? ¿Tuviste el descaro de traer un amante a mi fiesta?». Gesticuló, con la mano temblando de ira. Quería que todos lo oyeran. Quería pintarla como la traidora, la desequilibrada. Sofía mantuvo la calma. Era su calma lo que lo desarmaba. Dio un paso adelante y el círculo de curiosos se apretó. «Alejandro, por favor, no te avergüences más», dijo ella.
en un tono que era casi maternal, y eso lo hirió más que un grito. «Quiero que conozcas a Mateo». Alejandro bufó, listo para humillar al hombre. Pero Sofía continuó. «Él es mi abogado. Estamos viendo los detalles de nuestro divorcio». La palabra divorcio cayó como una piedra en el silencio. Los murmullos se extendieron instantáneamente. El rostro de Alejandro se puso pálido. Pero el golpe final aún estaba por llegar. «Pero quizás», continuó Sofía con la voz firme como el acero, «lo reconozcas del trabajo. Mateo es el analista financiero jefe del Grupo Solano». Alejandro sintió que el suelo desaparecía. El Grupo Solano era la empresa que estaba comprando, la razón de esa fiesta. En ese preciso momento, como si lo hubieran invocado, el propio señor Solano, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, se acercó. Pasó junto a Alejandro como si fuera un mueble más. Le extendió la mano a Mateo. «Mateo, qué bueno verlo. Su informe preliminar fue brillante, cambió nuestra perspectiva». Luego, el señor Solano se giró hacia Sofía y sonrió. «Doña Sofía, es un honor conocerla». Finalmente, le lanzó una mirada a Alejandro, una mirada de puro desprecio, una mirada que decía: «El juego ha terminado». El mundo de Alejandro dio un vuelco. Ese hombre, el hombre que le sonreía a su esposa, el hombre al que intentó intimidar, era la llave de su imperio, la llave que acababa de tirar a la basura. Miró a su alrededor buscando apoyo, no encontró ninguno. Valeria estaba a varios pasos de distancia, su rostro una máscara de pánico. Lo miraba como si fuera un extraño, un perdedor. Los socios de Alejandro, que antes lo aplaudían, ahora lo miraban con horror. Sus miradas eran sentencias de muerte para sus negocios. Veían el acuerdo de sus vidas convertirse en polvo por la arrogancia de un hombre. Alejandro estaba solo, completamente solo en medio de la multitud. El rey había sido destronado en su propio castillo. Miró a Sofía, el brillo de la victoria en sus ojos, y entendió que aquello no era el final. Era solo el comienzo de su caída. Pero un hombre acorralado es capaz de todo. La adrenalina de la humillación dio paso a un veneno frío en las venas de Alejandro. No estaba acabado. Él nunca estaría acabado. Un rey acorralado no deja de ser un rey, solo se vuelve más peligroso. Ignorando las miradas de todos, caminó de regreso hacia Sofía. Su expresión era una máscara de calma mortal. No la tocó, solo se inclinó y le susurró al oído, la voz tan baja que solo ella pudo oír: «Tenemos que hablar». Ahora, antes de que ella pudiera reaccionar, se dio la vuelta y caminó hacia una puerta de cristal que conducía al balcón del salón. Era una orden, no una petición. Un último vestigio de poder que él sabía que ella aún obedecería, por costumbre. Por un segundo, Sofía dudó. Mateo le puso una mano en el hombro, una advertencia silenciosa, pero ella negó con la cabeza. Necesitaba enfrentar esto sola. Lo siguió. La puerta de cristal se cerró tras ellos, amortiguando el sonido de la fiesta. El aire de la noche era frío. Las luces de la ciudad brillaban abajo, indiferentes. Alejandro no estaba mirando la vista, la miraba a ella, con los ojos ardiendo de odio. «Te crees muy lista», comenzó con la voz áspera. «Contrataste a un abogado, te hiciste amiga de Solano, un teatrito muy bonito, pero se te olvida con quién estás tratando». Dio un paso adelante, invadiendo su espacio. «Yo te construí, Sofía. Cada vestido que usas, cada joya, yo lo pagué. Puedo destruirte con la misma facilidad». Sofía levantó la barbilla. «Tu dinero ya no me asusta, Alejandro». Él rió, un sonido cruel que cortó el aire de la noche. «No estoy hablando de dinero. El dinero es para aficionados. Estoy hablando de vergüenza. Estoy hablando de secretos». Se inclinó aún más, con el rostro a centímetros del de ella. «Estoy hablando de tu padre». El cuerpo de Sofía se puso rígido.
El nombre de su padre era una herida antigua, una que mantenía oculta de todos. «¿Qué pasa con mi padre?», preguntó con la voz repentinamente frágil. Alejandro sonrió, sabiendo que había encontrado la grieta en su armadura. «La gente piensa que se fue a la quiebra. Una tragedia. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿no es así? Sabemos sobre el desvío de fondos, sobre el dinero que le robó a sus socios antes de morir. Una historia sucia, una que mancharía el nombre de tu familia para siempre. Las luces de la fiesta vistas a través del cristal parecían lejanas. Los invitados eran solo siluetas, pero ella sentía sus ojos. La mano de Sofía tembló. Alejandro lo vio. «Tengo los documentos guardados durante años, un pequeño seguro. Vas a volver a ese salón ahora mismo. Le dirás a Solano que te confundiste, que estás pasando por problemas emocionales. Te disculparás. O le entrego una copia a cada periodista de esta ciudad mañana por la mañana». Por primera vez esa noche, el control de Sofía flaqueó. El aire pareció enrarecerse. Miró hacia el salón, hacia Mateo y el señor Solano que la observaban, preocupados. La victoria parecía tan cercana. Ahora la aniquilación era una posibilidad real. Alejandro la sujetó por la barbilla, obligándola a mirarlo. «La elección es tuya, querida. Tu victoria o el honor de tu familia». La amenaza de Alejandro quedó suspendida en el aire frío, y la mente de Sofía se desplomó en el tiempo. La imagen del balcón se disolvió, reemplazada por otra noche de lluvia, años atrás, la noche en que su mundo se derrumbó por primera vez. Estaba en el despacho de Alejandro, el olor a cuero y madera vieja en el aire. Acababa de descubrir el secreto de su padre, la verdad detrás de la quiebra. Las lágrimas nublaban su vista, el peso de la vergüenza la aplastaba. Alejandro no la abrazó. Se sentó frente a ella impasible y empujó una carpeta sobre la mesa de caoba. «Lo sé todo», dijo. Su voz era seda y veneno. «Puedo hacer que todo esto desaparezca. Nadie lo sabrá jamás». Ella lo miró, una esperanza desesperada en sus ojos. Él sonrió. «Siempre que recuerdes a quién perteneces, tu lealtad ahora es mía». En ese momento, su pulgar rozó un sencillo anillo de plata en su dedo, un anillo que había sido de su madre. Su padre se lo había entregado. «Para que recuerdes de dónde viene tu fuerza», le había dicho. El recuerdo de esas palabras, la sensación del metal frío contra su piel, fue una chispa en la oscuridad. La imagen se rompió y estaba de vuelta en el balcón, el viento frío en su rostro. Su mano, por instinto, se cerró en un puño. El anillo seguía allí. El anillo de plata pareció calentarse en su piel. Era un trozo de metal frío, pero para Sofía era un ancla. El recuerdo de su madre, la fuerza que representaba, subió como una marea, ahogando el miedo que Alejandro había intentado invocar. La fragilidad en sus hombros desapareció, se enderezó, y su recién descubierta altura pareció sorprender a Alejandro. Levantó la mano y con una calma que él no esperaba, apartó la mano de él de su barbilla. Su tacto era frío y firme. «Ese truco ya no funciona, Alejandro», dijo, con la voz baja pero cortante como un cristal roto. «Usaste la memoria de mi padre para mantenerme en una jaula durante 10 años. Te alimentaste de mi vergüenza. Se acabó». El shock en el rostro de Alejandro fue genuino. Esperaba lágrimas, súplicas. No esperaba resistencia. No esperaba el fin de su poder. Sofía no esperó una respuesta. Le dio la espalda, un acto de desafío final, y caminó hacia la puerta de cristal. Cada paso era deliberado. Cada paso era una elección. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia el interior del salón. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. Él la observaba, con el rostro impasible, pero la tensión en su postura era evidente. Sofía le hizo un gesto con la cabeza, mínimo, casi imperceptible. Pero para él fue una orden clara. Mateo sacó su celular. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. Estaba armando el cañón.
La preparación estaba completa. Alejandro lo observó todo, la comprensión floreciendo en su rostro junto con el pánico. El chantaje había fallado. El control se había esfumado. Corrió hacia ella, la desesperación volviéndolo descuidado. La agarró por el brazo justo antes de que entrara al salón, girándola para que lo encarara. Su agarre era fuerte, doloroso. Varios invitados cercanos vieron el acto de agresión y retrocedieron boquiabiertos. La máscara de civilidad de Alejandro se había caído por completo. Sus ojos estaban desorbitados. «No vas a hacer esto», gruñó, la saliva acumulándose en las comisuras de su boca. «Si subes a ese escenario, si dices una sola palabra, te lo juro, Sofía, no solo te hundiré conmigo. Voy a hacer implosionar la empresa. Filtraré información que llevará a todos a la quiebra. Tus amigos, los empleados, cientos de familias. Ellos pagarán por lo que hagas. Reinarás sobre las cenizas». Era su última carta. La amenaza de un hombre que prefería destruir su propio reino a verlo gobernado por otra persona. La apretó con más fuerza, intentando forzar el miedo de vuelta en ella. Sofía miró la mano de él en su brazo. Luego lo miró a los ojos. Ya no había miedo allí, solo lástima. «Ya lo quemaste todo, Alejandro», dijo, su voz clara y resonando en el tenso silencio. «Yo solo estoy aquí para barrer las cenizas». Con un tirón firme, se liberó de su agarre y dio un paso hacia el interior del salón. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, delante de todos. Sofía atravesó el salón. El mar de invitados se abrió para ella. Sus pasos eran el único sonido en un ambiente repentinamente mudo. Cada chasquido de su tacón en el mármol era un clavo martillado en el ataúd de la reputación de Alejandro. Él la seguía, unos pasos por detrás, gesticulando, su boca moviéndose sin sonido, como un actor en una película muda. Nadie lo miraba a él. Todos los ojos estaban en ella. Mateo caminaba a su lado, no como un protector, sino como un aliado. Su rostro, una máscara de profesionalismo. No se dirigieron a una mesa, fueron directamente al pequeño escenario montado para el discurso de la fusión. Un organizador del evento, confundido, intentó interceptarla. «Señora, el presidente ya va a hablar». Mateo simplemente levantó una mano y el hombre se detuvo, intimidado por la silenciosa autoridad. Sofía subió los 2 escalones, se paró detrás del podio. El micrófono estaba encendido. Respiró hondo. El sonido de su respiración resonó en el silencio sepulcral. Miró al público, a los rostros conmocionados, curiosos, hambrientos de drama. «Buenas noches», dijo. Su voz, amplificada, era perfectamente tranquila, fría. «Mi esposo, Alejandro, iba a subir aquí para hablar sobre el brillante futuro de su empresa. Pero antes de mirar hacia el futuro, necesitamos corregir algunas mentiras sobre el pasado». Alejandro, que finalmente llegó al escenario, intentó arrancarle el micrófono. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí! ¡Está teniendo un colapso!». Pero nadie se movió. Y entonces la pantalla gigante detrás de Sofía, que mostraba el logotipo de la empresa, parpadeó. La pantalla se puso negra por un segundo y luego apareció una imagen. Era un extracto bancario. Un nombre destacaba: Valeria, y una cantidad: cientos de miles de dólares. Un murmullo colectivo recorrió a la multitud. Antes de que pudieran procesarlo, la imagen cambió. Un correo electrónico de Alejandro a un gerente de banco. Las palabras eran claras. «Necesito que esta transferencia sea discreta. Usa la cuenta de gastos de mercadotecnia». La siguiente imagen era una foto. Valeria sonriendo junto a un auto deportivo nuevo. La fecha de la foto era un día después de la transferencia. La prueba era visual, simple, innegable. Una ola de celulares se alzó en la audiencia, las pantallas brillando en la penumbra, todos grabando. El sonido de clics y flashes comenzó a estallar. La humillación de Alejandro
ahora sería eterna, digital. Agarró el micrófono del organizador. «¡Es falso! ¡Todo es un montaje!», gritó con la voz chillona por el pánico. «Es una mujer enferma y vengativa. ¡No le crean!». Pero su negación sonaba hueca. Desesperada, Sofía ni siquiera lo miró. Le hizo una seña a Mateo. Una última imagen apareció en la pantalla. Era el detalle de una transferencia específica reciente. «Entonces explica esta, Alejandro», dijo Sofía, su voz cortando el ruido. «Hecha la semana pasada, para la compra de un apartamento, con el dinero que debería haberse usado para pagar el aguinaldo de sus empleados». Un grito de indignación provino de un grupo de gerentes en el fondo del salón. Alejandro miró la pantalla, miró los rostros del público. Ya no había curiosidad allí, solo desprecio. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El rostro de Alejandro, pálido bajo las luces del escenario, era el de un hombre viendo su propio ahogamiento. La acusación sobre el dinero de los empleados fue la gota que derramó el vaso de la decencia. Y entonces la primera ola de la avalancha lo golpeó. El señor Solano, que observaba todo con una calma glacial, caminó hasta el borde del escenario. No necesitaba micrófono. Su voz, entrenada en hostiles salas de juntas, se proyectó con una autoridad absoluta. «En nombre del Grupo Solano», anunció, cada palabra un golpe de martillo. «Cualquier negociación con este hombre o con su empresa queda permanentemente cancelada». Hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. «Nosotros no hacemos negocios con ladrones». Los socios de Alejandro, que estaban paralizados en medio de la multitud, parecieron despertar de un trance. El pánico dio paso a la furia. Uno de ellos, el mismo hombre que le había advertido al principio de la noche, gritó: «¡Nos arruinaste, Alejandro! ¡Nos arruinaste a todos!». La segunda ola vino de un lugar del que esperaba lealtad: Valeria. Sus ojos de gacela, antes llenos de adoración, ahora mostraban puro terror. Vio su futuro de lujo y estatus desintegrarse. Con el sigilo de un animal huyendo de un depredador, comenzó a retroceder. Se echó el costoso chal sobre los hombros, se dio la vuelta y caminó, casi corrió, hacia la salida. Un brazalete de diamantes, regalo de Alejandro, se soltó de su muñeca y cayó al suelo con un tintineo casi inaudible. Ni siquiera miró hacia atrás. El abandono fue su sentencia, pero la ola final fue la que lo destruyó. La puerta principal del salón se abrió y dos policías uniformados entraron. No eran los guardias del evento, eran la ley. Caminaron por el salón con paso firme, el camino abriéndose ante ellos. No miraban a los lados. Su destino era el escenario. Su destino era Alejandro. Fue en ese momento que se quebró. La visión de los uniformes, la finalidad de todo aquello, hizo añicos lo que quedaba de su arrogancia. Sus piernas flaquearon. Dio un paso hacia atrás, tropezando con un cable de monitor en el suelo del escenario. El hombre que comandaba un imperio cayó de forma patética, torpe, aterrizó de rodillas. El sonido de su cuerpo golpeando la madera fue ahogado por una nueva ola de sonido del público. Risas. Alguien comenzó a aplaudir, un aplauso lento y burlón, que fue seguido por otros. Alejandro permaneció de rodillas, con el rostro entre las manos, y comenzó a sollozar. Un llanto fuerte, desesperado, el sonido de un hombre que lo ha perdido todo, en público, de la manera más humillante posible. Los celulares seguían grabando, capturando su total desintegración. La justicia no solo se había hecho, estaba siendo transmitida en vivo. Sofía no vio a los policías levantar a Alejandro del suelo. No se dio el placer de ver su rostro manchado de lágrimas, mientras era escoltado fuera del escenario como un delincuente común. Ese espectáculo ya no era suyo. Su trabajo estaba hecho.
Se dio la vuelta, y el ruido de burla de la multitud pareció alejarse, reemplazado por un respetuoso silencio. El odio colectivo por Alejandro dio paso a una vacilante admiración por ella. Mateo la esperaba al pie de la escalera del escenario. Le tendió la mano, y ella la aceptó. El apretón era firme, un gesto de colaboración, no de rescate. Cuando volvió a pisar el salón principal, algo inesperado sucedió. Uno de los gerentes a los que Alejandro había robado, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, comenzó a aplaudir. Era un aplauso solitario, pero fuerte. Luego, una de las esposas de los socios, que antes la había ignorado, se unió a él. En segundos, el aplauso se extendió como un reguero de pólvora, llenando el salón. No era un aplauso por venganza, era un aplauso por valentía. La gente se acercó a ella. Un viejo amigo de la familia que se había alejado por lealtad a Alejandro le tocó el hombro. «Perdóname», fue todo lo que dijo. Otros vinieron ofreciendo palabras de apoyo, de disculpas. Eran los mismos rostros que una hora antes habían sido cómplices de su humillación. Ahora buscaban su validación. El señor Solano fue el último en acercarse. La miró con un profundo respeto. «Doña Sofía», dijo con voz grave, «esta noche usted ha demostrado la fuerza y la integridad que esta empresa necesita desesperadamente. Ha sido un honor ser testigo». Le estrechó la mano. En ese momento, su dignidad, que Alejandro había intentado pulverizar, fue totalmente restaurada, no por la venganza, sino por la verdad. Ella sintió una gratitud silenciosa en sus ojos y caminó hacia la salida, sin mirar atrás. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por los ventanales panorámicos de la oficina presidencial. Era el mismo despacho desde el que Alejandro gobernaba su imperio. Pero el trono ahora estaba ocupado por otra persona. Sofía estaba a la cabeza de la larga mesa de caoba. No gritaba, no imponía, lideraba. Presentaba un nuevo proyecto con una claridad que inspiraba confianza. Los socios, los mismos hombres que presenciaron la caída de Alejandro, ahora la escuchaban con un respeto que nunca le dedicaron a él. Al gesticular hacia el gráfico en la pantalla, la luz incidió en el sencillo anillo de plata de su dedo, el anillo de su madre, el símbolo de su fuerza. Abajo, en el patio de entrada del edificio corporativo, un hombre con un uniforme mal ajustado abría la puerta de un sedán de lujo para uno de los directores de Sofía. El hombre estaba más delgado, con los hombros encorvados y la mirada vacía. Era Alejandro. Levantó la vista por un instante, mirando la torre de cristal que un día fue suya. No podía verla, pero sabía que ella estaba allí. El imperio tenía una nueva líder, y el antiguo rey era solo un fantasma más en la acera. La rueda de la fortuna siempre gira, el humillado se vuelve poderoso, y el poderoso se convierte en polvo. Esta historia nos obliga a mirarnos en el espejo y cuestionar la naturaleza de la justicia y la venganza. ¿Fue el contraataque de Sofía un acto de empoderamiento necesario, una lección que Alejandro necesitaba aprender de la forma más dura posible? ¿O, al planear su completa destrucción, cruzó una línea peligrosa, volviéndose tan implacable como el hombre que la hirió? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Lucharías con las mismas armas sucias o buscarías un camino diferente? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. Para ti, ¿cuál fue el mayor error de Alejandro? ¿La traición, la crueldad pública o el error fatal de subestimar la fuerza de una mujer que creía haber quebrado? Tu perspectiva es la parte más importante de esta conversación. Deja tu comentario abajo, porque estamos leyendo cada uno de ellos.